Eh, bien, en esta jornada tenemos dos charlas que apuntan más a la participación de los estudiantes dentro del ámbito espacial. Uno piensa que por el hecho de estar estudiando todavía no hay posibilidades, no hay chances de hacer algo que realmente emule o en algunos casos se constituya en una carga útil, digamos, física, con las posibilidades, bueno, de hacer vuelos suborbitales u orbitales. Bueno, la idea de estas charlas es, primero, narrar un poco, en la primera charla, la experiencia que hay en el mundo y en el país con los cohetes sondas, que son los que propician este tipo de cargas útiles. En segundo lugar, vamos a hablar específicamente de cargas útiles y experiencias universitarias y estudiantiles que se han hecho acá en la Argentina y también dentro de lo que es el panorama actual de este tipo de actividades en el mundo. Les quiero presentar entonces a un amigo que es Aníbal Betorel. Aníbal Betorel es ingeniero aeronáutico, recibido en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional AEDO. Es un profesional de la cohetería, ¿por qué? Porque dentro de sus actividades, que son múltiples, además de ser docente de la casa, él trabajó activamente en algunos programas de cohetes sondas del CITEDEF, antes CITEFA, ahora CITEDEF. También es docente de la Escuela de Ingeniería del Ejército y además de esto se ha incorporado hace 2 años como investigador principal del Grupo de Tecnología Aeroespacial. Está desarrollando, junto con un grupo de becarios, un software para el control de trayectoria. Realmente están trabajando muy bien. Y bueno, si hay algo, Aníbal, que quieras agregar a esta presentación, que fue muy breve. No, está todo Perfecto. bien. Bueno, entonces, la presentación es tuya. Adelante. Bueno, voy a compartir. ¿Se ve la presentación? Perfectamente. Bueno, dentro de los llamados cohetes sonda, son como un subgrupo que voy a tratar de mostrar un poquito los orígenes de por qué surgen los cohetes sonda, cómo surgen naturalmente, su aplicación básicamente científica, algunos desarrollos, algunas concepciones básicas y un poco cuáles serían los perfiles de misión y muy por, digamos, cómo sería cómo encarar su cálculo, su programación, ¿no? Entonces, un poco rápido, pero un poco de historia. A mí me gusta siempre referirnos, la traducción de un cohete sonda sería un sounding rocket. Y este término, sound, viene de un vocablo de inglés, que es el verbo to sound, que es el de medir. ¿Sí? Eso se usaba en los barcos, tanto para medir profundidades como para medir la velocidad a la que iba. Por ejemplo, si tomamos una soga, que estaba, de ahí surgen los famosos nudos. Entonces, una soga con nudos espaciados se caer en la proa del barco, y cuando llegaba a la popa se contaban la cantidad de nudos que habían pasado. Y esa era una forma de empezar a medir. También se medían profundidades. Quiere decir que un cohete sonda es básicamente algo destinado, diseñado y preparado para medir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a medir? Un poco de historia de los cohetes, pero muy rápida, es que básicamente con la aparición de la pólvora por parte de los chinos, acá vemos un este emperador que estaba subido arriba de esos cohetes porque quería llegar al cielo, a estar en contacto para los chinos en la luna. Entonces él llegaba, todavía no sé si lo ha podido lograr, pero la intención era motorizar con cohetes ¿cómo se dice? Esa silla, ¿no? Básicamente, rápidamente, esa idea religiosa
o de conmemorativa de los cohetes fue, digamos, coaptada por la industria bélica del momento, donde aparecieron lo que se llamaron básicamente las flechas de fuego, ¿sí? Se les llamaban flechas de fuego, donde empezábamos a tener una carga de pólvora que antes solo hacía digamos, un destello de luz, y lo que se hizo fue, como se ve acá, motorizar una flecha para aumentarle su distancia, ¿sí? Este fenómeno que arrancó en Oriente, un dato de color, yo siempre lo pongo en las presentaciones de cohetes, es quien no ha visto Mulan de Disney, donde ellos se defienden con estos cohetes, y en realidad esta cabeza de dragón era para asustar, más que no hacía otra cosa, pero cumplía su objetivo, llevar una carga a una cierta distancia. Ese proceso de desarrollo que se vive en China, a través de Oriente, pasa a Europa, ¿sí? Y hay un primer, mucho experimental, y hay un primer, ¿cómo se dice? Un primer tratado escrito por Conrad Haas, que es un ingeniero militar que era especialista en pirotecnia, ¿sí? Era como una especie de festival para los reyes, la pirotecnia, pero él la vuelca a un tratado, y lo interesante de esto, que está escrito entre el año 1550 y 1570, que es la concepción básica de un cohete, de un contenedor, una tobera que acelera los gases, una punta y los correspondientes interiores, no ha cambiado en 500 años, ¿sí? Esta es un poco la idea de mostrar estos tratados. De Asia, como decía, de Oriente Medio, llega a Europa, y ya es Napoleón en que lo usa, hay registros y pinturas de varias batallas que lo utiliza, y hay una creada, especialistas en cohetes, ¿sí? Con su doctrina y cómo tenía que hacer su almacenamiento, su transporte, empiezan a documentar, ¿sí? Incluso San Martín, muy jovencito, participa de estas guerras y trabaja con una división está documentado eso, ese conocimiento de los cohetes de Europa pasa a Norteamérica, en ese momento luchando su independencia contra el británico, y aparece un tal Congreve, que es un militar, un coronel, que lo que hace es sacarle todo su potencial a estos cohetes y llevarlos a un punto en que los tiraban tanto de tierra como desde el mar, desde los barcos, e incluso ellos hablan de un red flare, como si fuera una bocanada roja, ¿no? Incluso el himno norteamericano lo tiene registrado en honor a esta contribución de este coronel Congreve, llevándolo a sus usos militares. Por ejemplo, un uso militar era el tendido del telégrafo, que con cohetes se tendía un cable, más o menos unos 4 o 5 kilómetros, y se montaba rápidamente a una distancia del tema de las comunicaciones. Entonces había toda una división que extendía los cables del telégrafo mediante cohetes, y no había que tirar y desenrollarlos, era más de campaña, ¿no? Entonces, la idea del hito, digamos, que caracteriza a los cohetes sonda, son lo que es conocido como la B-2, o la famosa el misil que usaron los alemanes para atacar la isla de Inglaterra, casi sobre el fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces podemos hablar de un hito antes y después de la B2. Entonces, concentrándonos en antes de la B2, vemos que la idea de medir y llevar la medición a una situación en el lugar, ¿sí? Se medía todo a nivel del mar, y entonces se veía que había variaciones. Y acá vemos a Torricelli, esto es un fresco de la época, donde él lleva hacia la cima de la montaña, ya en 1640, diciendo, evidentemente tengo que llevar los instrumentos hacia lo que quiero medir, no puedo hacer todo desde mi laboratorio. Y acá se lo toma Torricelli como el comienzo de eso de ir a buscar la medición,
¿sí? Entonces, el primero fue arriba de una montaña, entonces después, ya en 1749, Melville lo que hace es desarrollar este tipo de cometas, este tipo de barriletes, y le cuelga instrumentos, y llega a las alturas que le daba el cable, ¿no? Entonces, pero por lo menos empiezan a notar en ese momento que había variaciones de temperatura, de presión, de humedad, a nivel del suelo y arriba, ¿sí? Entonces acá comienza lo que sería el sondeo de la atmósfera, que es lo que empieza a generar una ciencia basada en la medición. Posteriormente, ya más adelante, en 1893, este tipo de cometas de forma de caja, ven que es una forma especial, ya no es como el anterior, y si ven acá ven que hay un torno, porque obviamente la resistencia que producían estos cometas de forma de caja, ya un humano no los podía tener, entonces aparece todo, y estos se llegan a distintas alturas, ¿sí? Y es interesante que la compañía que empieza a desarrollar esto se llamaba Weather Bureau, que es la que hoy siguió midiendo con maquetes a distintas alturas, del orden de miles de metros, hasta 1933, y es lo que hoy se conoce como el NOAA, que es la oficina mundial, pero de alcance mundial, que es la que gobierna o caracteriza todo lo que sucede en la atmósfera, desde el clima a todo lo que ha generado, incluso son los modelos matemáticos, modelos ingenieriles, aeronáutica, predecir el comportamiento o materializar el comportamiento del modelo matemático de la atmósfera y poder hacer los cálculos, ¿no? Entonces, ven cómo arrancó la medición al lugar. Entonces, los globos también se utilizaron en esa época. Si ven en el medio, en la imagen del medio, ven un globo con equipamiento de tipo meteorológico, y a la derecha ven al famoso Guy Lussac, que lo veíamos en química, con su ayudante, midiendo en el globo, en la barquilla del globo, y notan el elemento que usaban acá arriba como para medir el nivel de oxígeno, que era un canario. Y si el canario se moría, evidentemente no había más oxígeno y había que bajar. Entonces, la idea entonces que yo quiero dejar es esta de dejar llevar la medición al lugar. Llevar la medición al lugar. Como dato de color, hay una película muy nueva que se llama Los Aeronautas, que la recomiendo. Está recreado extremadamente bien todo lo que es el vuelo meteorológico, con todas las peripecias, los cambios climáticos, con unos efectos especiales muy buenos. De hecho, ganó un premio esta película, donde muestra cómo estos aventureros, con el interés de mapear la atmósfera, llegaban a un extremo peligroso, ¿no? Esta idea de, por ejemplo, en 1811, un francés de origen italiano que se llamaba Claude Ruggeri, o Ruggeri, no sé cómo lo pronunciarían, escribe un tratado de pirotecnia porque era un técnico de pirotecnia que trabajaba en las cortes haciendo festivales de manejo de pólvora y manejo de imagen. Pero tenía la idea de construir su cohete y construyó varios cohetes para hacer, y acá hay un grabado de la época que hace referencia a que la policía lo está deteniendo, diciéndole que no puede meter un chico adentro para probar de medir lo que quería la atmósfera con un chico, ¿no? Entonces la misión de llegar, la medición al lugar llevaba en el cohete, ¿no? Estuvo preso por esta la carga útil, y ven cómo, y acá la recuperación del paracaídas, y ven cómo se empieza a delinear lo que es la configuración básica del cohete sonda, que ya vamos a ver más técnicamente en detalle. En 1897, este es Alfred Nobel, el famoso premio, hace su incorpora, además de las mediciones, a los cohetes sonda, incorpora la cámara fotográfica. Y acá tenemos la imagen que tomó en 1897 con este es un cohete, donde era un cohete de que desprendía la carga útil caía en paracaídas, y una fotografía era disparada y después revelada y generaba
la primera fotografía aérea tomada desde un llano, pero a unos 100 metros de altura. Entonces, evidentemente, el camino de la fotografía aérea, entonces a la medición estamos sumando las variables atmosféricas, presión, densidad, temperatura, etcétera, y estamos sumando ahora la fotografía. Y es donde avanza un tal Alfred Maul, que ya aumenta la altura. Ven, ahí tienen el cohete, ven el diseño patentado, donde bajaba el cohete, ven siempre con esta concepción como si fuera una y estabilizaba la cámara y sacaba. Esta es una foto. Entonces, es digamos, el pionero norteamericano Goddard, quien a través de sus primeros desarrollos con los cohetes líquidos, donde empieza él en un tratado que escribe, que eran los métodos para alcanzar altitudes extremas, en 1919, ya sugiere la construcción de un cohete. Este es un cohete demostrador inicial, pero él sugiere la construcción de un cohete que sea portador de instrumentos, ¿sí? Es el primero que dice, bueno, vamos a medir la atmósfera con estos instrumentos. Y diseña un cohete años después, que es este cohete que está acá, que notan que en 1932, acá está Goddard acá en el medio con sus ayudantes, y lo interesante de la foto es que la concepción del cohete no ha cambiado. Si hoy tuviéramos que hacer un cohete, no cambiaría en nada. Tenemos una zona, una ojiva, un cuerpo central, unas aletas de estabilización y adentro toda una serie de construcción modular a partir de una estructura interna. Y ya ven, el Instituto Smithsoniano publicitaba que iba a explorar, Goddard iba a explorar el espacio, y ven, si bien se puede leer acá, que el instrumento sofisticado que llevaba era una cámara para el Sol y tomaba muestras de aire a una cierta altura y regresaba a tierra segura con un paracaídas. Y si este ejemplo no es una misión del CANSAT, entonces ya fíjense, en 1932 ya se estaban delineando las bases de lo que hoy es el comportamiento normal de un cohete sonda. Entonces acá vemos a Goddard con su concepción del cohete. ¿Qué pasaba con el bueno de Goddard en Nueva York? Los vecinos se quejaban por los ruidos. Entonces, obviamente, el gobierno estaba interesado en que él continuara todos estos trabajos, y evidentemente, ¿a dónde lo mandan? Lo mandan a un lugar que no moleste con los ruidos a los vecinos y que sea un lugar seguro, y buscan en ese momento el lugar más despoblado que tenía en ese momento Estados Unidos, que es el famoso Blancas, que hoy la NASA lo patrocina, que fue el lugar donde se arma toda la cohetería en Estados Unidos. Después eso se desplaza por todo Estados Unidos, pero básicamente aparece acá. Entonces, ¿por qué es importante la historia de los cohetes sondas? Es porque ahí es donde recaen las bombas B2 que aparecían en el final de la Segunda Guerra Mundial, en 1944, aparecen en escena, produciendo grandes destrozos en la isla de Inglaterra, y cuando termina la guerra, varios de esos ejemplares, en una producción en un lugar de Alemania que se llama Peenemünde, que era una en forma secreta, y ese lugar, Estados Unidos y Rusia, y se lleva todos los elementos, se reparten los elementos, y ciertos ingenieros y técnicos, ¿no? Y se lo lleva a probarlo en WISeSat. Entonces, la bomba B2 básicamente es un cohete, es lo que vemos en la foto, es un cohete muy visto ya, que tiene unos 14 metros de altura y podía llevar una carga del orden de 1 tonelada, ¿no? A una distancia. Disculpa que te interrumpa. Vamos a probar si omitís tu video, porque estamos teniendo problemas de recepción con el audio. Se te entiende todo, pero hay algunas pausas que por ahí dejan baches y bueno, queremos ver si podemos solucionar eso. A ver, ahí lo saqué. Ahí sacaste el video, probemos. Dale, adelante, disculpa la interrupción. No, por favor, por favor.
Bueno, entonces este Wi-Fi es el que recibe estas instalaciones, estas facilities, reciben el orden de los 100 bombas B2, entre armadas, desarmadas y repuestos, y comienza el estudio. Entonces, básicamente, lo que se desprende de toda esta tecnología es el uso, que es lo que quiero destacar yo, que es la importancia de la tecnología de los cohetes sonda basados en la B2. Entonces surge una primera, ¿cómo se dice? Una primera etapa donde se los rearma y se los pone en valor otra vez a todo lo que se había traído de Alemania, y se producen los primeros lanzamientos. Y los primeros lanzamientos de la B2, básicamente, acá vemos una estructura, un tanque a presión, donde estaban los líquidos, acá donde se montaba la estructura, y todo esto dio por lugar a unos 50 lanzamientos de la B2 en territorio norteamericano, que se la llamó. Entonces, una vez que dominaron la tecnología, se ponen a trabajar en lo que es el inicio de los cohetes sonda. Y esto es lo que se conoce, el primero, que es el Bumper, que es una mezcla de una B2, como pueden ver acá abajo, con un cohete ya existente, que era el Watt Corporal, donde empiezan los primeros ensayos de cohetes de medición. En este caso sería una bomba B2 en la primera etapa y un Watt Corporal en la segunda. Y esto da inicio en el año 49 a todo el desarrollo de los llamados, el comienzo de los cohetes sonda. El Watt Corporal, este que se veía de la B2, es este que aparece acá, donde ya tiene toda la concepción básica de un motor de combustible líquido, sería como con lo aprendido de la B2, se hace el Watt Corporal, y acá tenemos toda la parte de transmisión, carga útil, la concepción habitual de estos cohetes. Se hicieron varios con éxito y se fue avanzando, y se llega a lo que se llamó el caballito de batalla de los cohetes sonda, que es el llamado, que van desde su denominación de 150 a 300, en función de la altura, en kilómetros y en el alcance, donde el cohete dual, o sea, es un cohete que tiene un motor sólido, donde están las aletas, y un motor líquido después, pero tiene la característica que no se desprende. Y los dos, el tiempo de combustión del motor de abajo es muy corto, y hoy esa concepción, ayer hablaba el ingeniero Larco, muy interesante, diciendo que no era bueno estar llevando carga que no se usaba. Recuerden que estos son los comienzos, y por simplificar, no largaban la carga útil, después la empezaron la carga útil, la primera etapa, pero los dos motores, tanto el sólido como el líquido, prendían al mismo tiempo. Después fueron evolucionando, lo fueron largando, y ¿cuántos hicieron de esto? Del orden de los 1000. O sea que hay registrados con telemetría y con todas las características de lo que es una secuencia de lanzamiento, de más de casi 1000 cohetes, lo cual da una fiabilidad en los datos para cualquier análisis posterior que uno quiera. De hecho, nosotros en el grupo del GTA estamos trabajando en un programa de trayectoria en el cual nuestra referencia es el LOB, por justamente la cantidad de información que hay. Entonces, luego de este LOB, que se hicieron muchos, ¿sí? Acá vemos básicamente la parte del motor de la segunda etapa y la parte de la carga útil. Acá tenemos, y acá ven un detalle de cómo acá tenía registradores, cámaras. Estos cohetes llegaban en el orden de los 300 kilómetros de altura hasta los 800 kilómetros de altura. Entonces, evidentemente, había mucho por medir, desde radiación en la ionosfera, unos 70, 80 kilómetros de altura, distintas radiación en la superado los 100 kilómetros, había filmaciones, se estaban probando equipamiento, se hicieron mucho, duró unos años, y el programa... Aníbal, te seguimos perdiendo, fíjate, hola, Aníbal, discúlpame. Hay partes del audio que se interrumpen.
Yo no sé si por ahí podés probar de hablar un poco más bajo, si es un problema de saturación del micrófono, un problema de conectividad. Mira, acabo de sacar el micrófono. Ajá. Usando el micrófono de la máquina, ¿me escuchás? Sí, sí, se escucha perfecto. Dale. Bueno, voy a seguir sin el micrófono con la máquina. Bueno, Bueno, les decía que de lo aprendido del Aerobee evolucionan a los cohetes Viking y aparecen estos dos que aparecen acá como la del programa de los cohetes sonda, que son el Night Deacon y el Night Cajun. ¿Cuál es lo remarcable de esta elección, de esta configuración? Es que el cohete Nike era un cohete antiaéreo diseñado para una respuesta rápida a los bombardeos nucleares por parte de los soviéticos. Entonces se hicieron como una barrera en toda la costa, tanto este como este de Estados Unidos, y había muchos de esos cohetes. Entonces lo que se hizo fue la decisión de decir, bueno, no trabajemos más en el motor, sino que trabajemos en las cargas útiles. Entonces se utilizó como el cohete estándar el Nike, que sería la primera etapa, esto que vemos acá abajo. A todo este Nike se le agregaba el cohete propiamente dicho, que era el diseño. Todavía se sigue utilizando este concepto con una primera etapa, que son los cohetes Orión, que es el motor, mejor dicho, Orión, que se sigue usando en la actualidad, incluso en estos programas de cohetes sonda de White Sun. Entonces, la idea como este era un booster de respuesta rápida, notan que las rampas ya no tienen la altura como tenían en las primeras, sino que son rampas cortas. Y esto es porque el empuje inicial de este vector, de este booster, era tan alto que no necesitaba un recorrido sobre la rampa. Estos son lo que se llaman rampas de cero longitud, directamente salen. Entonces, de estos se convirtieron en el estándar de estos cohetes. Y ahí viene en el año 57 lo que se llamó el hito más importante de los cohetes sonda, que es el Año Geofísico Internacional, que en sus siglas en inglés es IGI, IGY, y donde es el plan coordinado, que duró 18 meses, más importante de la historia, donde se han tirado más de 200 cohetes, todos coordinados entre sí, y la información, se hizo un compendio de toda esa información, y se mapeó por lo menos todo el hemisferio norte con mucha precisión, y algunas zonas del hemisferio sur se mapeó la atmósfera hasta los 100 kilómetros. Muchos participaron, se lo conmemoró, y Argentina también participó, y nosotros tuvimos experiencia junto con la Fuerza Aérea, desde disparos en la Antártida, disparos en distintas zonas de Chamical, con un programa perteneciente a este año, ¿no? Y esto lo que dio, toda esta información, es lo que se conoce como el modelo de atmósfera estándar, ¿sí? Que tienen, como código tienen distintos años, pero básicamente es un modelo que uno puede predecir las variables de la atmósfera con mucha precisión hasta alturas superiores a los 100 kilómetros. Entonces, el programa, por ejemplo, como el Lab hoy, trae módulos de atmósfera estándar, o se los puede construir, se puede programar fácilmente, módulos de atmósfera estándar, todos basados en esta información, ¿sí? Entonces, después de ese año, pasan unos ciertos años, que como que hay una quietud, y aparece como un renacer de estos cohetes, que ya aparecen en este periodo, ¿no? Después del año 68, aparecen los cohetes más modernos. Y acá ven abajo ya lo que es la configuración final estándar de los cohetes utilizados tanto en Estados Unidos como en Europa, en su base en Suecia, que es la que gobierna todo el estudio, digamos, de los cohetes sonda. Entonces, Argentina participó con muchos vectores, la Fuerza Aérea principalmente, y ejecutar el lanzamiento de todos estos cohetes, desde menor a mayor, hasta terminar en los cohetes donde se llegó a alturas, por ejemplo, como el Orión, que está en torno de los 800 kilómetros, y se han hecho fotos,
y se ha hecho mucha información. Ahí en el Museo de Córdoba de la Fuerza Aérea es interesante porque están los elementos, es muy interesante para verlo. Dentro de esta familia de cohetes, del cohete sonda, aparece este azul, que es el que la Facultad, la Tecnológica de Aedo, a principios de los 2000, realizó 2 lanzamientos basados en la concepción clásica de la utilización de rezagos militares para generar unos cohetes. Entonces, lo que se hizo es, a partir de motores existentes, de un misil que tenía la Marina, que se llamaba Martín Pescador, es un misil guiado, que tenía un guiado por radiocontrol, un misil muy bueno en sus características, que quedó en desuso por la forma de guiado, y básicamente todo ese material se lo reutilizó en la construcción de un vector de 2 etapas, como se ve acá, de unos 4 metros de largo, 4 metros 100, donde tenía las 2 etapas. Entonces se diseñó una unidad de separación, el equipo de CITEFA, de perteneciente al Ministerio de Defensa, diseñó, y también la parte de telemetría, donde los datos de altura, los sensores de presión y toda la información de temperatura y ciertas configuraciones se transmitían en tiempo real a la Tierra con éxito. Fueron 2 lanzamientos que se hicieron en la localidad de Mar Chiquita, que es en la provincia de Buenos Aires, cerca de Mar del Plata, y Mar Chiquita es un centro que tiene la Fuerza Aérea, donde se dispararon al mar y no fueron recuperados. Pero por eso la importancia de la transmisión de la información en tiempo real, lo cual se logró en forma correcta. Lo destacable es que las aceleraciones de estos cohetes de combustible sólido son muy altas, entonces la electrónica está exigida a un punto muy importante, donde, por ejemplo, un GPS no pierde la señal por la restricción que tiene las aceleraciones. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Para entender entonces, este es por ejemplo un ejemplo de lo que es una familia de cohetes sonda, donde vemos de izquierda a derecha el cohete básico, ¿no? Que es el cohete o el motor Orión mejorado, que es de un misil norteamericano, y que se adquiere, se compra, y a partir de ahí se lo viste, entre comillas. Este es el plan de cohete sonda del gobierno de Brasil, donde está el subclásico, el BS-30, donde Argentina ha colaborado con una carga útil a motores brasileros, que la CONAE en sus inicios ha hecho unas interesantes pruebas, donde con éxito, de cargas con control de actitud, todo un bagaje electrónico de control muy interesante que funcionó muy bien sobre vectores brasileros basados en este que se llamaba Orión mejorado. Pero la idea de la foto es que cuando se habla de cohetes sonda se habla de una familia, y se habla de distintas estructuras adaptadas según a lo que es cada una de las misiones. Entonces, básicamente, un cohete sonda tiene 3 zonas bien diferenciadas. Lo que es el motor, generalmente basado en rezagos de la fuerza. Rezago no quiere decir que el motor sea malo, sino que no se trabaja sobre el motor, se usa un estándar ya existente, se toma una zona, en este caso de color rojo, donde se ponen todos los subsistemas necesarios para poder llevar a cabo la misión, y una zona que está destinada más creativa, que es la zona donde se realizan los experimentos, de acuerdo a la zona de la atmósfera donde se quiera llegar. Entonces, todos los cohetes sonda que vemos tienen más o menos esta configuración. Una configuración modular, un motor utilizado estándar, y la parte del experimento es lo que se desarrolla. Se eliminan variables a tener en cuenta. Entonces, básicamente, este es un diseño conceptual donde las características de estos cohetes es que las ojivas, a diferencia de los misiles, están vacías, básicamente, porque en los misiles esto es una carga de guerra lo que tiene, entonces todo el peso está delante. Entonces, acá en los cohetes sonda generalmente se ubican las antenas. Entonces es muy complejo en los cohetes sonda buscar el equilibrio de estos cohetes, porque pesan mucho atrás, y rápidamente, después que se consume el combustible,
el centro de gravedad se mueve hacia adelante. Entonces, es un tema a tener en cuenta la estabilidad de estos cohetes. La estabilidad está asociada al diseño de las aletas, ¿sí? Son muy sensibles al diseño de las aletas. Básicamente, las dos típicas cargas modulares que se usan en la actualidad, van a haber todos sectores, donde cada uno de los sectores se trabaja en forma individual y después se conectan y se vinculan entre sí. La diferencia entre la superior y la inferior es que la inferior tiene un módulo de control de guiado, que es porque cada vez hay menos zonas despobladas para tirar este tipo de cohetes, entonces cualquier desviación, como lo que dije antes, la zona esta de sensible a la estabilidad es muy pequeña, el margen de estabilidad es muy pequeño, entonces se le agregan, por ejemplo en Europa se exige un módulo de guiado, que no es que lo convierta en un misil, sino que lo que hace es asegurar que el cohete tenga una cierta trayectoria que evite las zonas pobladas, ¿sí? Pero básicamente el concepto modular, ven acá las estructuras internas, generalmente con columnas y bases, donde se van a montar todos los elementos de electrónica, es lo que se repite como un estándar. Entonces, por ejemplo, uno de los cohetes más utilizados en Europa es el Maser 14, y acá tienen, por ejemplo, a la derecha, todas cohetes sonda chinos, donde la idea de la concepción modular de cada una de las etapas. Básicamente, ¿por qué se usan los cohetes sonda? Porque sobre los cohetes sonda se prueban todos los elementos que se van a usar en los lanzadores. Los lanzadores orbitales o los lanzadores de cargas útiles, toda su tecnología se prueba primero en los cohetes sonda. Entonces, está muy asociado los experimentos a, por ejemplo, las computadoras que se usan en los lanzadores, distintos tipos de tobera, materiales, protecciones térmicas, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, esta es la concepción. Si notan acá, esta es la ampliación de la carga útil que está acá en azul, donde están todos los niveles con toda la electrónica compleja y todos sus módulos. Notan dos tipos de aletas. Entonces, lo uno que podría ver es que en la segunda aleta, que corresponde a la segunda etapa, por su forma, diríamos que la segunda etapa tiene un vuelo supersónico. ¿Qué estamos diciendo? Que uno puede ver por la forma de las aletas que este cohete sale a una cierta velocidad, pero cuando se desprende de la primera etapa, la velocidad es mucho mayor. ¿Por qué? Porque obviamente ya está en una zona de la atmósfera que le ofrece menos resistencia, ¿sí? Entonces puede más fácil alcanzar las velocidades supersónicas. A las cargas útiles se las somete, esta es en las instalaciones de Huaizán, donde esta es una carga útil brasilera, que están haciendo ensayos estructurales, donde se le hacen ensayos, es una mesa de vibración, porque la carga útil tiene que ensamblar con los requerimientos de vibración de para que no se acoplen los armónicos y ciertas, como han visto en general en estructuras avanzadas, se ve toda esta parte de tipo de ensayo estructural. Bueno, hay máquinas, los famosos shaker, donde se ponen las cargas útiles a la carga útil de experimentos, o directamente se pone la carga útil completa. Lo que vemos a la izquierda es un plato giratorio donde se le simula el rolido de esta y las vibraciones, y se produce el balanceo, y se lo está continuamente testeando hasta el momento del lanzamiento. Entonces, la carga útil es como que está activa durante todo el proceso, inclusive horas y horas previas antes del lanzamiento. Entonces acá tenemos la parte de un testeo dinámico, ¿sí? Donde se ven las vibraciones y el tema de la rotación y balanceo, y acá un testeo de tipo de todos los sistemas, por ejemplo, la irradiación de las antenas, y todos los sistemas funcionando, porque como son modulares, son muy difíciles de coordinar todos. Entonces, hablábamos de un sistema satelital, de un sistema portador, un lanzador, perdón, donde el ingeniero Larco hablaba de una trayectoria que lleva hacia una órbita, y para dejar una carga útil, en este caso de un satélite. Entonces, un poco para comparar cuál es la función de los cohetes sonda,
los cohetes sondas pueden llegar a alturas mucho mayores que los lanzadores satelitales o los lanzadores de carga útil, pero no tienen la capacidad de generar la velocidad necesaria para continuar girando alrededor de la Tierra, lo que se llama una velocidad orbital. Entonces, acá en comparación vemos que la primera había una etapa recta y después una etapa de un giro, que comentaban ayer, que era un giro provocado por la gravedad, y después se llegaba con una velocidad, después de varias etapas, se llegaba a una velocidad necesaria. Por ejemplo, en este caso, para una altura de 300 kilómetros, una velocidad de 27.000 kilómetros por hora, se llega a lo que es la inyección de este. Mientras que el cohete sonda hace una trayectoria parabólica. Entonces lo que vamos a analizar es esta trayectoria parabólica. Esta trayectoria parabólica ven que es en muy pocos segundos, ¿sí? La desventaja, la ventaja de los cohetes sonda es que provee, por ejemplo, zonas de microgravedad, para, como dije antes, para probar los elementos electrónicos, las cargas útiles o los experimentos, pero el tema es que es por poco tiempo. Entonces, este proceso básicamente es, ya sea de una etapa o de dos etapas, básicamente es un lanzamiento donde se trata de recuperar, porque cada vez hay zonas más pobladas en torno a los campos de tiro, entonces se trata de que nada quede librado a... Entonces se recuperan tanto las etapas de vuelo como las cargas útiles. Y se produce lo que es un vuelo de tipo parabólico, ¿sí? Lo que es una concepción tradicional del vuelo, ¿sí? Entonces, básicamente, el esquema de un cohete sonda en búsqueda de microgravedad es esto. Y esta es la zona donde todo flota, y que lo hemos visto en muchos videos, donde se hacen los experimentos y donde se validan equipamiento de a bordo, y a partir de ahí se produce su utilización en los vehículos lanzadores. La diferencia entre entonces una trayectoria orbital y suborbital es que la orbital básicamente es la necesaria para que ese objeto gire en teoría indefinidamente alrededor de la Tierra. La suborbital, el final de la trayectoria va a ser que vuelva a impactar en la Tierra. Entonces, el cohete suborbital, como dije antes, puede superar las llamadas órbitas bajas o LEO, Low Earth Orbital, y donde es usual, donde está la estación espacial, están los satélites, donde está la zona, podríamos decir, de uso comercial y científico en torno a esa... Los cohetes sonda tienen trayectorias parabólicas. Y para lograr eso, su ángulo no puede ser medido con respecto a la horizontal, no puede ser menor de 75, y lo usual es que sea de 85 grados con respecto a una horizontal. Entonces, ¿qué sucede con este cohete? Que si el cohete, como vemos la trayectoria en verde, es un cohete que está por debajo de los 100 kilómetros, la trayectoria no va a ser una parábola con la ecuación clásica de geometría. Lo que va a ser es una parábola distorsionada. ¿Por qué? Por la presencia de una resistencia, un drag, que se opone al movimiento y lo retrasa o le quita potencia, es una fuerza extra. Mientras que si la trayectoria va a superar, por ejemplo, el límite de espacio, que son los 100 kilómetros, la línea de Kármán, la llamada línea de Kármán, la trayectoria es casi una trayectoria balística geométrica. Entonces, ¿qué sucede? Que los cohetes que van a superar los límites de 100 kilómetros básicamente no están diseñados para tener efectos de resistencia, mientras que el tema para cohetes que son por debajo de los 100 kilómetros, el tema de conviven con las fuerzas de resistencia durante todo su vuelo. Entonces, ¿qué sucede con esto? Como para darse una idea. Si yo las flechitas que vemos a la izquierda son el vector velocidad, que vamos a ver que si yo estoy por debajo de los 100 kilómetros, el vector velocidad va a ser tangente a la trayectoria. Quiere decir que, ven, lo veo que está en rojo, va aumentando su módulo, el vector, y después cuando termina en rojo, que sería el equivalente a la forzada, el amarillo sería lo que se conoce como coasting o vuelo libre. El coasting o vuelo libre, por eso cambió de color de rojo a amarillo, la velocidad va disminuyendo, disminuyendo hasta llegar a una velocidad mínima, que sería cero si el vuelo fuera perfecto
vertical, pero hay una componente horizontal que hace que la trayectoria sea una parábola. Después, por la acción de la gravedad, esa velocidad va aumentando y se llega a lo que se llama la velocidad terminal, que es la velocidad máxima que adquiere por sí solo. Dividimos las dos trayectorias en la fase propulsada y la fase de vuelo libre, y esto es, por ejemplo, la trayectoria que haría si tomamos la mitad, una nave espacial, por ejemplo, como la Apolo, cuando llegaba al mar y llegaba con sus paracaídas. Está librada a su, está librada a su, perdón, a solo la fuerza de la gravedad. En cambio, no tiene sustentación. Ven, al estar tangente a la trayectoria, el ángulo que hace la trayectoria con el vector velocidad es cero, y no hay sustentación. El transbordador espacial, la diferencia es que bajaba planeando, entonces ya no tiene esta concepción, sino que aparece una zona de una fuerza de sustentación que es otra categoría de ingreso a la atmósfera. Si yo tengo ahora la trayectoria que voy a superar los 100 kilómetros, ya ven que el vector velocidad siempre tiene un ángulo y tengo que buscar una referencia con respecto a una horizontal. Entonces es muy común hablar de un ángulo de trayectoria de vuelo, a diferencia de hablar del vector velocidad cuando hago la simulación de este tipo de vuelos. Entonces, básicamente, siempre medidos con la horizontal, uno mido el vector velocidad y otro mido el eje. ¿Sí? Esa es la diferencia. Y eso se va a notar que, por ejemplo, cuando yo supero la actitud del vuelo de un cohete que supera los 100 kilómetros, en esta zona punteada hacia arriba, al no haber fuerzas, al no haber atmósfera, no funcionan las aletas, entonces no aparece el famoso efecto veleta que orienta y estabiliza el cohete, sino que la trayectoria va a tener estas características. Cuando el cohete reingresa, o la carga útil reingresa a la zona por debajo de los 100 kilómetros, al cabo de la atmósfera se empieza a hacer paulatinamente más densa, y empiezan a actuar las aletas y el cohete se orienta. ¿Sí? Entonces, ven, la configuración de un cohete sonda básicamente tiene dos características. Si su misión va a ser por debajo de los 100 kilómetros, tiene una característica, y si su misión por arriba de los 100 kilómetros va a tener otra. Así, tengo una trayectoria, tengo una zona donde yo voy a tener una altura máxima, que es la que estimo tener. No es cualquier altura, no, acá no es cuestión de llegar lo más alto posible, sino llegar a donde yo quiero los experimentos. Por ejemplo, si yo estoy estudiando la ionosfera, quiero llegar a 90 kilómetros. No es un éxito si el cohete llega a 120 kilómetros, porque lo que yo quiero estudiar está a 90. Entonces, la precisión en alcanzar la altura es lo que hace complejo a este tipo de cohetes. Y todos tienen un alcance, ¿sí? Que es una distancia horizontal, donde se busca que, con la predicción de las trayectorias, se busca que caigan zonas donde no afecten las poblaciones. Por eso, usualmente, en los últimos años, casi todos los lanzamientos se hacen hacia el mar. ¿Sí? Se interrumpe el tráfico y se hacen hacia el mar. Bueno, y se registra, por ejemplo, acá vemos un gráfico típico de la altura en kilómetros en función del tiempo, y ven que hablamos de periodos de tiempo muy cortos, de 400 segundos. Los vuelos, por ejemplo, llegan a la altura máxima en 200 segundos. ¿Sí? Es un avión que para llegar a una altura debería, por ejemplo, las empresas privadas que hablaba ayer, la charla, el ingeniero de León hablaba de que se alcanzaban los 100 kilómetros con el Pageit 1, y básicamente se alcanzaban en más tiempo. La idea es tener más tiempo de microgravedad, que es el atractivo turístico que se le está dando a estos tipos de cohetes turísticos. Y después la carga útil baja, entonces va a bajar hasta una cierta altura, baja hasta una cierta altura del orden de los 6.000. Ven que acá la curva deja de ser una parábola, y en este punto es un punto de inflexión donde aparece que tarda más en el tiempo. Notan que hay como un cambio de velocidad. Este tramo se hace a más tiempo. Quiere decir que en este punto, por debajo de los 20 kilómetros, empieza a aparecer una especie de paracaídas o guía, ¿sí?
más chiquito que lo empieza a ordenar y a alinear la carga útil, hasta posteriormente, ven, al orden de los 6.000 metros, aparece el paracaídas principal y ahí se produce el descenso de la carga útil en términos de, como es, de lo que sea, poder rescatar, por ejemplo, el paquete de instrumentos. Entonces, esta carga útil puede ser total, recuperada, puede ser parcial, puede ser solamente una carga de instrumentos, y se la llega a zonas, por ejemplo, en Europa suele caer en zonas, por ejemplo, como no solo en el agua, sino también en las estepas o en las zonas nevadas, y se obtiene la carga útil y después se vuelve a laboratorio, se graba toda la información, se comparan los resultados y se declara si el éxito de la misión se ha cumplido. Bueno, más o menos, Pablo, creo que llegué justo con el tiempo Perfecto. y bueno, te dejo de compartir la pantalla. Muy bien. Muy bien. ¿Se siguió Bueno, cortando o fue...? mira, después se estabilizó. Seguramente cuando Entonces dijiste esa era el mejora, micrófono. se estabilizó. Sí, sí. Había microcortes, pero digamos, se llegaba a entender. Igualmente fueron microcortes que, bueno, se perdieron algunas que otras palabras, pero no nada significativo. Si hubiese sido algo más grave, suspendíamos, te reconectabas. Yo creo que se entendió bien, así que lo más importante de la charla fue rescatar el uso de los cohetes sondas para aplicaciones científicas, ¿no? Que no es una cuestión ni de performance, ni deportiva, ni de marcar hitos, sino de cumplir una misión, que es la idea principal que tiene el diseño de un cohete. El cohete, si sube y baja, y lo vemos subir y bajar, nos quedamos casi como un fuego artificial sofisticado. En cambio, un cohete con aplicaciones científicas es el que vale la pena lanzar. ¿Mm? Bien, abrimos para preguntas. No sé si alguien tiene a través del chat alguna pregunta. Tenemos gente de Uruguay, gente de distintas partes del país, gente también vecina de Ramos, Aedo, Capital Federal. No sé si alguno quiere hacerme una pregunta. Acá está Roberto agradeciendo la exposición. Muchas gracias. Bien, ha sido clarísimo todo lo que ha dicho nuestro amigo Aníbal. El punto es que, bueno, justamente los que damos esta charla somos todos docentes, así que tenemos esa virtud o vicio, según se quiera mirar, de hacer las cosas lo más didáctica posible, ¿no? Daniel está agradeciendo también, muchas gracias a vos, Daniel, por participar. Muy bien, Fernando, gracias. Perfecto, bueno. Bueno, Entonces, fue clarísimo todo y muy didáctico, así que bueno, no hubo preguntas. bueno, no hay problema. Te doy paso a la segunda presentación. Muchas Perfecto. gracias por la atención y bueno, como siempre, Pablo, un placer acá estaremos cuando necesiten divulgar la actividad espacial. Muy bien. Muchísimas gracias, Aníbal. Bueno, la siguiente charla me corresponde. Me presento para quienes no me conozcan, que seguramente es la mayoría. Yo soy Pablo González, soy ingeniero mecánico. Estoy, digamos, trabajando como docente en la Facultad Regional Aedo, docente de distintas materias, y además soy docente investigador del Grupo de Tecnología Aeroespacial. Estamos tratando de darle un segundo aire, por justamente esta pandemia nos hackeó algunos proyectos que teníamos en marcha, pero bueno, seguimos con ganas y seguimos con gente muy capacitada, muy voluntariosa para seguir adelante con el grupo de tecnología aeroespacial. ¿De qué voy a charlar yo? Voy a charlar de algo que venimos impulsando de distintos sectores, incluso sectores gubernamentales, universidades, asociaciones, que es tratar de darle un sentido a esto de la cohetería y plantear un modelo que fue exitoso en todo el mundo y acá todavía no terminó de prender en un ámbito. En otro ámbito también fue exitoso y quiero narrarles un poco esa experiencia. ¿Mm? Bien, voy a presentar entonces
Perfecto. Entonces lo que vamos a hablar nosotros es de cargas útiles estudiantiles, ¿no? Lo que en algunas partes del mundo se conoce como CANSAT, pero tiene distintos nombres y distintas metodologías en función de cada uno de los países. Vamos a ver a qué se remonta todo esto. Si bien mi ámbito de profesión es la ingeniería mecánica, siempre me he dedicado a la docencia y empecé con docencia secundaria y ahora estoy con docencia universitaria. Sigo vinculado a colegios secundarios como Colegio Ort, pero la idea es que justamente tomar lo mejor de la ciencia y la tecnología que tiene el país para volcarla en la promoción de vocaciones. Bien, entonces primero quiero presentar un poco al grupo de tecnología aeroespacial, que junto con el CUDAR y el GIGEM son los grupos de investigación que están impulsando estas jornadas. Como yo participo en el grupo de tecnología aeroespacial, primero lo hice como becario y ahora estoy como docente investigador, un poco estuve en la mayor parte de la historia. No estuve en los inicios, pero sí en la mayor parte de la historia. Y fui protagonista de algunos de los logros que vamos a ver, con, digamos, algunas diapositivas a continuación, pero esto más que nada para caracterizar qué es el GTA y a qué se dedica el Grupo de Tecnología Aeroespacial. Es un grupo homologado de la Universidad Tecnológica Nacional que se dedica a formar recursos humanos y a la investigación tecnológica. En el área de control, en el área de estructuras y mecanismos y en sistemas aeroespaciales. Y la formación de recursos comenzó con la maestría en tecnología aeroespacial que se hacía en la UTN Aedo, luego pasó a la UTN Córdoba y actualmente la maestría en tecnología aeroespacial está, digamos, bajo la órbita de CONAE en el Instituto Bullrich. Se hicieron cursos de posgrados, obviamente conferencias y cursos específicos, y también en algún momento GTA brindó servicios de alta tecnología para volcar toda nuestra experiencia a la comunidad. Bueno, hubo muchos proyectos. En uno de los que me tocó participar un poco más activamente fue el proyecto SESCA, que fue un proyecto donde se trabajó con la UBA en un dispositivo de control de actitud, utilizando lo que se llama electrónica control robusto. Esto se hizo hace bastantes años, hace más de una década, y se logró, digamos, cumplir con el objetivo a partir de la aplicación de un cojinete hidroestático. También se hicieron desarrollos para la industria aeroespacial. En ese momento la CONAE, y actualmente sigue siendo el organismo que nuclea y dirige y rige la actividad espacial en Argentina, bueno, el ingeniero Edgardo Rollero, junto con el ingeniero Marcelo Cerochi, fueron los que dirigieron en ese momento al GTA y se pudieron hacer un montón de cosas. Por ejemplo, como mencionaba ayer Pablo de León, colaborar con experimentos en el paquete argentino de experimentos que viajó en el trabajador espacial. Luego también se colaboró con el PEWENSAT. Se hicieron mecanismos para estructuras que volaron al espacio, estructuras que viajaban en satélites, y también se hicieron desarrollos teóricos con aplicaciones prácticas, ¿no? Bueno, se hicieron modelos para el SAC-D, ahí también tuve, digamos, una pequeña intervención. Se diseñó el CUABRE, un sistema de ensayos de bajo costo. Bueno, realmente las cosas que se han hecho en más de 20 años del Grupo de Tecnología Espacial han sido enormes, ¿no? Hasta se ha desarrollado un satélite universitario que se construyó incluso, no voló, no se validó en el espacio, pero se pudo realizar en forma física. Bien, también, por supuesto, como le decía recién, se hicieron transferencias tecnológicas al, digamos, al sistema productivo argentino. Muy bien, vamos a hablar un poco de los antecedentes de cómo nace todo esto de las cargas útiles estudiantiles y cuál es el criterio que estamos teniendo ahora y estamos impulsando con estas 3 regionales a través de CONAE para
de alguna forma, volver a canalizar las expectativas de los estudiantes universitarios para que puedan desarrollar una carga útil. Entonces, bueno, como ustedes saben, esto es historia vieja. Antes era la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales. A partir del desmantelamiento del proyecto Cóndor, la Argentina interpreta que, y en eso estoy de acuerdo, hay que pasar esto a una órbita civil y no militar. Y a pesar de los grandes logros que tuvo la Fuerza Aérea con la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales, justamente en lo que mencionaba recién Aníbal, que eran los cohetes sonda, fuimos pioneros en algún momento en la Argentina con la Fuerza Aérea, con la CNIE. Luego, bueno, sucedieron algunos acontecimientos que se derivaron en el desmantelamiento en la década del 90, principio de la década del 90, del proyecto Cóndor y la formación de la CONAE, ¿no? Bueno, la CONAE tiene entre sus objetivos, estos fueron los objetivos iniciales, yo destaco el que dice educación y capacitación, que fue uno de los que más tardíamente se fue logrando, ¿no? Y muy de a poco y, digamos, paso a paso con pie de plomo. En los demás participé, digamos, como espectador en algunos casos y dentro del GTA haciendo algunas colaboraciones como la que veían recién, pero, digamos, todo de la mano de los ingenieros Rogero y Cerochi, que eran los que justamente trabajan en la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Entonces podíamos hacer colaboraciones. Pero a mí me interesaba mucho la parte de educación y capacitación, especialmente cuando la maestría se transfiere a la Universidad de Córdoba. Yo no pude hacer la maestría, y digamos, me interesó seguir fomentando vocaciones. A partir de ahí, de la formación de la CONAE, esto fue posterior a la década del 90, ya cerca del año 2000, comenzaron a vincularse con la CONAE y a hacer proyectos, convenios, marcos, etcétera, etcétera, no solo universidades, como la UBA y la UTN, la Universidad Nacional de La Plata, fundamentalmente la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad de Córdoba son las que están más vinculadas actualmente a la CONAE, también la UTN, la USAM y la UBA. Empiezan a surgir empresas privadas. INVAP es de capitales mixtos, ¿no? Es estatales y privados, pero empresas como Beng, Ascentio, Satellogic, muy destacada actualmente, Sur, etc. Hay un montón de empresas privadas, incluso tuve el gusto de trabajar en algunas de ellas, con capitales privados, que son, digamos, periféricas a la CONAE, le brindan servicios a la CONAE, y también tienen su propio programa de capacitación y de educación. Paralelamente, a principios de los 2000, resurge la actividad de coheteros amateur, que se había perdido en la década del 80, especialmente por falta de insumos. Fueron épocas en las cuales, digamos, se abandonó esta afición por lanzar cohetes, primero en la faz deportiva, pero luego se intentó darle un cariz un poco más científico al lanzamiento de cohetes e involucrar instituciones educativas, no solo secundarias, sino universitarias fundamentalmente. Bueno, así surge la SEMA en el 2003, que es la Asociación de Cohetería Experimental y Modelista de Argentina. La fundamos con un espíritu digamos, de colaboración fundamentalmente, y para nuclear clubes y voluntades de aficionados, tal cual sucedía en otras partes del mundo. Ya en ese momento comenzaban también a fabricarse en la Argentina algunos motores para cohetes modelo, y esos motores de producción nacional hicieron que la Argentina, más o menos desde el 2005 hasta el 2015, fuera el único país de Latinoamérica en fabricar sus propios motores cohetes para experiencias educativas. Bueno, obviamente, digamos, hubo todo un desarrollo en esa época que hizo que se fomentaran muchas vocaciones, pero siempre seguía el tema de qué hacer con esos cohetes. Si era
simplemente algo deportivo lanzarlos o darle un sentido un poco más educativo. Bueno, en esa misma línea hubo gente que se animó a más y se capacitó, se hizo miembro y trajo a la Argentina lo que se llama una prefectura Trípoli, que Trípoli es la mayor comunidad de coheteros que existe en el mundo. Su base está en Estados Unidos y vemos en la foto a Guillermo Descalzo y a Roberto Müller, que especialmente Guillermo viajó varias veces y fueron los encargados un poco de representarnos en el mundo, pero por otra parte, empezar a adquirir experiencias en lo que se llama cohetería de alta potencia. Este tipo de cohetería era, digamos, es muy concordante con lo que recién estaba diciendo Aníbal, ¿no? El hecho de viajar con cohetes sonda, incluso muchos de estos cohetes que tienen mucho de profesional y poco de aficionado, sobrepasa la línea de Kármán, o sea, llegan al espacio realmente. Así que son cohetes que tienen un apogeo mínimo de 1 o 2 kilómetros, y bueno, los apogeos son de más de 20 kilómetros en la mayoría de los casos, y varios de ellos pueden llegar al espacio en vuelo suborbital. Bueno, las actividades yo la puedo dividir en dos grandes grupos en los que formé parte, universitarias y secundarias, ¿no? Las universitarias son canalizadas a través de los grupos de investigación, como es el GTA. Hay grupos de trabajo específico, ahora vamos a hablar de uno muy notable que hubo en la UTN, Regional Aedo. Hay planes de capacitación y, por general, las universidades, los centros universitarios, siempre se tienen que enmarcar en convenios entre otras universidades u organismos oficiales. En la secundaria, las actividades son más informales, no necesitan tantos requerimientos y se pueden nombrar algunos ejemplos, como la cohetería propulsada por aire y agua, en la cual CONAE organizó un concurso en su momento, el proyecto CANSAT, del cual les voy a hablar ahora, y la misión SAE, que fue una experiencia piloto muy exitosa. ¿Cómo surge esto de CANSAT? Resulta que se habían juntado para un seminario espacial en Hawái muchas universidades de Estados Unidos, y Bob Twiggs, que era docente de una casa de estudios y además era cohetero, propone a la comunidad un experimento. ¿En qué consistía el experimento? Que las universidades realicen una carga útil del tamaño de una lata. Estamos hablando de antes del año 2000, ¿no? Estamos hablando de a fines de la década del 90. Bueno, esa carga útil tiene que cumplir una misión, pero uno de los requerimientos que tenía era que tuviera el tamaño de una lata de gaseosa, por eso el término CANSAT se refiere a eso, y además que cuando esté desplegada, cuando esté en el apogeo, tanto en forma independiente como en el cohete, simule el tiempo de pasada de un satélite. ¿Para qué se hacía esto? Justamente para ofrecer a los estudiantes universitarios que tenían muy poco acceso a experiencias con la NASA. Imagínense que estamos hablando de un volumen de universidades y de estudiantes que no se compara al de otros países. La NASA no daba abasto con todas las propuestas que le hacían los estudiantes. Entonces dijo, bueno, vamos a hacer algo que sea manejable y que los aficionados a la cohetería, nucleados en estos clubes como NAR, Trípoli, puedan ofrecer, digamos, esas plataformas que son los cohetes para lanzar estas cargas útiles. Bueno, en Estados Unidos tomó un cariz netamente universitario e internacional. Actualmente estamos viendo el tipo de cohetes en los que se lanza los CANSAT, y los CANSAT son realmente sofisticados. La propuesta fue tan exitosa que no solo la NASA la avaló, y uno de los centros de la NASA, que es el Goddard, la lleva adelante. El principal promotor de esto es el Laboratorio de Investigaciones Navales de los Estados Unidos, justamente es un laboratorio público porque es militar, la Sociedad Astronáutica Americana también,
y tiene sponsors y representantes en universidades como Virginia Tech y Siemens como un sponsor tecnológico. Pero es universitario, porque realmente las misiones que plantea CANSAT son muy complejas. Las varían todos los años y realmente tienen que cumplir todo un nivel de documentación y requisitos que hace que solamente puedan participar estudiantes universitarios. De hecho, es una competición abierta a todo el mundo literalmente, a cualquier casa de estudio superior no solo de los Estados Unidos, sino del resto del mundo, y han participado países latinoamericanos, y ahora vamos a ver la experiencia argentina en la competencia CANSAT. Es una competencia, se premia, y en las últimas 2 ediciones se hizo en forma virtual. En cambio, en Europa, ellos midieron que el impacto sería mucho mayor si se dedicaban exclusivamente a las escuelas secundarias. La ESA tiene un montón de países socios y cada país organiza su certamen nacional y los ganadores de ese certamen nacional son los que van a competir después en distintos países de Europa en lo que se llama CANSAT Europa, que es una competición que se hace al fin del ciclo lectivo. Recordemos que en el hemisferio norte los ciclos lectivos no coinciden por una cuestión climática con los ciclos lectivos en el hemisferio sur. Entonces, ellos tienen, digamos, los lanzamientos en el verano boreal, que coincide con junio. En América, la única experiencia, digamos, sostenible en el tiempo y reciente, la hizo la UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, lanzando sus CANSAT primero empezó con las universidades, pero entusiasmó tanto que también se sumaron algunos colegios secundarios, lo lanza a través de drones. Es exactamente la misma metodología, diseñar una carga útil de un tamaño aproximado a una lata de gaseosa, lo que ven ahí es algo más grande que una lata de gaseosa, pero ellos no lo lanzan con cohetes, como se hace en Estados Unidos, en Europa, y se hace también en Argentina, lo lanzan con un dron. Eso está excelente, porque realmente permite lanzamientos seguros, lanzamientos rápidos, que no estarían supeditados a condiciones de seguridad como si son las que impone Trípoli, NAR, son las que se imponen en los Estados Unidos, en Europa, y nosotros también hicimos acá en la Argentina. Así que esta experiencia hay que destacarla porque el Instituto de Ingeniería de la UNAM lleva varios años haciendo esto. Incluso México también participó en CANSAT Estados Unidos. Para la Argentina, cuando se trajo esta metodología, se intentó replicarla en estudiantes secundarios, porque se planteaban primero experiencias un poco más pequeñas que una lata de gaseosas. Estamos hablando de un calibre de 5 centímetros, una lata de gaseosa tiene un poco más de eso, porque eran los cohetes y los motores disponibles en ese momento. Entonces, en sitios alejados, seguros, se lanzaban estos cohetes con las cargas útiles estudiantiles, que la metodología era similar, pero estaba dedicada simplemente a escuelas secundarias y había algunas diferencias que yo voy a mostrar ahora. Calibre mucho más chiquitito, de todo tipo de cargas útiles, no solo cargas útiles electrónicas, sino cargas útiles mecánicas, hasta biológicas. Y las cotas eran más pequeñas, eran hasta 1 kilómetro, y los lanzamientos se tenían que hacer en zonas descampadas, obviamente porque eran con cohetes de combustible sólido. Entonces, ya desde el inicio, que esto se inició en el 2005, nos diferenciamos de otros países, primero por el ámbito de aplicación. El CANSAT de Argentina se distinguía por tener un ámbito de aplicación nacional. Si bien participaron colegios tanto de Capital Federal como del Gran Buenos Aires, nuestros alcances por una cuestión de recursos se limitaban a los colegios que pudimos llegar a conocer y a difundir la actividad. En una exposición en un congreso argentino de tecnología espacial, cuando expusimos esto con algunos profesores,
nos preguntaban desde el interior si eso no era replicable. Sí era replicable. Lo que no era replicable era el hecho de que nosotros no podíamos garantizar la asistencia de esos colegios a los campos de lanzamiento que tenemos fundamentalmente en la zona sur-oeste del Gran Buenos Aires. Entonces, bueno, la cosa quedaba inconclusa, o sea, nos faltaban medios. ¿Por qué? Porque nosotros no lo planteamos como algo competitivo, sino algo cooperativo. ¿Mm? Nosotros tuvimos auspicios, pero no sponsors. Significa que los recursos monetarios no eran, digamos, abundantes, eran nulos. Eran negativos, si se quiere, ¿no? Porque en muchos de los casos teníamos que nosotros financiar estos trabajos, estas investigaciones. En cambio, bueno, en otros países, digamos, hay sponsor, incluso hay un pequeño fee de pago para las universidades que quieren participar en CANSAT, por ejemplo, CANSAT USA, ¿no? CANSAT de Estados Unidos. Nosotros hicimos al principio algunas experiencias, por supuesto fallidas, ¿no? Porque partían de la imaginación de los chicos y lo que hay que fomentar es la imaginación y luego contrastar esa primera idea que tenían ellos con un correlato tecnológico, o sea, ¿cómo hacemos para construir lo que ustedes plantean, lo que a ustedes se les ocurre? Y luego, ¿cuáles son los resultados que podemos obtener? Entonces eran experimentos demostrativos, pero algunos eran experimentos bastante complejos como se van a ver ahora. Por ejemplo, acá vemos a Edgardo Báez de Colegio Hort, que desarrolló una carga útil electrónica con PIC, ¿no? En ese momento la plataforma Arduino no estaba muy difundida, pero los PIC son suficientemente potentes como para controlar el vuelo de un vector. Una de las misiones, además de la telemetría, era la separación de etapas de un cohete de doble etapa, un cohete que superó el kilómetro de altura. La electrónica la hicieron estos chicos. También algo muy interesante fue lo que hizo un colegio estatal de Alejandro Korn, que fue un experimento de microbiología. En este caso, hubo una simbiosis entre un colegio privado del sur de la provincia de Buenos Aires, que es el San Bonifacio, junto con este colegio agrotécnico de Alejandro Korn, que es estatal. El Colegio San Bonifacio hizo el cohete, el vector, y estos chicos propusieron un experimento para mecánicamente abrir un dispositivo con un medio de cultivo para ver cuál era el nivel de microorganismos que podían, digamos, detectarse en la alta atmósfera. Y hablemos de alta atmósfera para nosotros, ¿no? Estamos hablando de algunos cientos de metros, ¿sí? Pero bueno, obviamente no es la misma actividad microbiana a nivel del suelo que a cierta altura. Esto pudo hacerse con éxito. Un experimento que surge de una propuesta del Congreso de Tecnología Aeroespacial era ver cómo se comportan los fluidos en microgravedad. Lo que vemos ahí es una cuña de un líquido, digamos, colorizado, con una cámara de vídeo que registraba cómo se comporta en condiciones cambiantes de gravedad, microgravedad o gravedades extremas, pensando siempre en que los cohetes de combustible líquido utilizan fluidos a veces líquidos, bueno, en alguna etapa de la combustión son líquidos los combustibles, y bueno, obviamente todo líquido se almacena en un tanque, pero ese líquido está sometido a fuertes aceleraciones por un cohete. Bueno, este cohete llamado Concagua superó el kilómetro de altura, y ahí me ven a mí subido a lo que sería, digamos, el montaje en rampa de la carga útil, y se pudo comprobar cómo se comportaban estos fluidos a través de una cámara de registro. Por supuesto que lo ideal ahora es utilizar plataformas Arduino, como Arduino Micro, Nano, que son realmente muy pequeñas, en las que se pueden medir parámetros de temperatura, presión, humedad, hay una serie de sensores que se le pueden adjuntar a la electrónica, y que realmente, fíjense la mano de la señorita que está sosteniendo esa carga útil, son muy pequeños, ¿no? Son realmente lo que puede ofrecer hoy la electrónica a nivel miniatura es realmente increíble. Bueno, la última jornada se hizo en el 2019, prepandemia,
Y se obtuvieron también parámetros de vuelo atmosférico, se han sacado fotos a partir y filmado videos a partir de estas cargas útiles. Lo que se ve ahí es simplemente lo que se conoce como el campo de vuelo de la Asociación Aeromodelista Pucará, en González Catán, que es fundamentalmente donde hicimos las últimas experiencias. La CONAE, ¿qué es lo que comienza haciendo la CONAE ya en forma sistemática? Un programa llamado 2MP, que justamente apuntaba a hacer conocer a la comunidad educativa argentina, 2MP por 2 millones de pibes, el uso y el aprovechamiento de las imágenes satelitales, especialmente cuando ya se habían hecho algunos satélites científicos de la serie SAC, y la CONAE justamente comienza su actividad con el uso de la información satelital como una condición, digamos, estratégica incluso para la Argentina. Se quería transmitir eso a los chicos y realmente este programa fue y es exitoso. ¿Sí? No sé, la métrica, no sé si habrán llegado a los 2 millones de pibes, pero sí, este programa se extendió, sí, por todo el país. Realmente la CONAE ha tenido un éxito con este programa. Sin embargo, fuimos convocados nosotros para desarrollar en el 2015 lo que sería una experiencia piloto y quedaría como una experiencia piloto porque después cambios de política nacional hicieron que esto se discontinúe. El proyecto se llamó Misión SAE. SAE por Sonda de Aplicación Estudiantil, o aplicación educativa, donde chicos de colegios técnicos de Capital y Gran Buenos Aires desarrollaban cargas útiles y la ACEMA era la que proveía los vectores de lanzamiento. Esto lo organiza la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Una experiencia piloto que se hizo con la empresa Sur. Yo estaba en ese momento trabajando para Sur, para CONAE, para la CEMA, o sea que estaba en el medio de todo este lío y puedo, digamos, darle muchos detalles acerca de esta experiencia. Y sí, fue una experiencia piloto, no se pudo replicar por una cuestión de cambios de política, pero, digamos, lo que se intenta ahora es tratar de reeditar algo similar a esto. Entonces, ¿en qué se basaba la misión SAE? En aprovechar la fortaleza de lo que es, lo que todavía se sigue usando, que es la computadora industrial abierta argentina, en su versión educativa, la EDUCIA. La EDUCIA sí tenía un calibre que excedía los 5 centímetros, hubo que fabricar motores especiales para los cohetes, y los alojamientos, digamos, lo tenían que diseñar los alumnos de secundaria, y se les proponía una misión primaria y ellos podían adjuntar una misión secundaria. En la mayoría de los casos la misión secundaria era menor frente a la primaria, pero hubo un caso en el cual se destacó la misión secundaria frente a la primaria. La misión primaria consistía en la medición y transmisión de datos telemétricos de condiciones de vuelo, presión, temperatura, y las misiones secundarias podían ya ser más variadas, desde filmaciones hasta mediciones de otro tipo de parámetros. Por ejemplo, hubo un colegio que puso un giróscopo y un acelerómetro para medir en todo momento la actitud del cohete y transmitirlo a una pantalla, digamos, en la estación terrena, que eran computadoras que ellos tenían y que habían llevado al campo. Bueno, los colegios participantes fueron Otto Kraus, Colegio Ort, la sede de Almagro, el Colegio de Educación Técnica San Martín. Bueno, fueron 5 colegios que prepararon su carga útil, y esto también se lanzó en la Asociación Aeromodelista Pucará, en González Catán, porque los cohetes estaban pensados para tener cotas bajas. Porque la idea no era que se desprenda en forma autónoma esta carga útil, sino que bajara con la ojiva, y la ojiva va solidaria al cohete. Fueron apogeos de 300, 400 metros, y todos los vuelos fueron exitosos. Salvo uno de ellos que quedó colgado de un árbol, pero bueno, finalmente lo pudimos rescatar, realmente no hubo problemas en ese sentido.
Bueno, como les decía recién, esta fue una experiencia exitosa que se hizo en el 2015 y se hizo con cohetes provistos por la Asociación de Cohetería Experimental y Modelista de Argentina y los encargados de la capacitación fueron los de la empresa Sur Emprendimientos Tecnológicos. En su departamento de educación, ellos se encargaron de dar la capacitación a los alumnos, proveer las computadoras y hacer todo el seguimiento, ¿no?, de todo este proyecto de Misión SAE. Esto, obviamente, contratado por la CONADE. Quien administraba, regía y regulaba todo era la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. También la SEMA en su momento hizo un convenio con la UTN para proveer vectores para cargas útiles universitarias. Acá vemos el grupo de electrónica de Facundo Larosa, se lo ve en el centro junto con estudiantes de grado y posgrado, en los que se llamó la experiencia de vuelo que caracterizó, digamos, ensayó en vuelo una pequeña computadora que había diseñado el grupo de Facundo. Y bueno, eso se hizo en los campos de vuelo de San Vicente, de la SEMA, y fue una experiencia exitosa. También un vuelo suborbital, el vector no llegó al kilómetro, pero sirvió para ensayar en vuelo esta, esta pequeña computadora. Esta computadora tenía también, además de hacer telemetría, podía grabar los datos a través de una tarjeta SD y llevaba un GPS para su geolocalización. Bueno, la experiencia fue bastante exitosa. Es destacable lo que se hizo también en la Universidad Tecnológica Nacional, en la Regional AEDO, un grupo de estudiantes, todos estudiantes de grado, de mayoritariamente la carrera de Ingeniería Aeronáutica, decidieron hacer un cohete, a pesar de todas las dificultades que obtuvieron. Ellos fabricaron de cero un cohete, un motor, lo ensayaron, el cohete voló exitosamente, fue un cohete supersónico, un cohete que, digamos, sobrepasaba la velocidad del sonido, así que había que también lanzarlo en lugares abiertos. Ellos cumplieron con todos los requisitos de seguridad, hicieron las pruebas, y luego se animaron también a participar de un concurso, Latin American Space Challenge, que fue un concurso organizado por universidades, una universidad de Brasil, en la cual ganaron no solo el primer premio en su categoría, sino el premio especial a la carga útil, porque diseñaron un sistema novedoso. Después creo, si hay algún integrante de este grupo, me gustaría que amplíe este experimento, porque fue notable, ¿no? Pero lo notable fue que, a pesar de las dificultades y autoconvocados por un lado y digamos, subvencionados por ellos mismos, fueron capaces de realizar este desafío. Entonces, vale el reconocimiento mío y de la comunidad académica por haberlo logrado. ¿Cuáles son las experiencias recientes de las que yo tengo conocimiento? Si hay alguien presente que tenga conocimiento de otra experiencia, sería bueno que ponerla en común como para ver cómo seguimos, ¿no? Bueno, por un lado, la UTN, la Regional San Francisco, junto con el IPET, lo que hizo fue hacer un workshop de satélites CANSAT, totalmente electrónico, que lograron lanzar con este colegio mediante drones. Esto sucedió antes de la pandemia, fue muy exitoso. También este año hubo un curso del doctor Medel de la Universidad Siglo XXI sobre satélites CANSAT, recogiendo las experiencias internacionales, las que hicimos nosotros, así que se difundió un poco el modelo CANSAT en el resto del país a través de estas charlas. Y lo notable fue que en plena pandemia, el año pasado, la Universidad Católica de Salta presentó una propuesta y participó
fue la primera universidad argentina que participó en el modelo CANSAT de los Estados Unidos. Fue totalmente virtual y había que cumplir con dos etapas. Lo que se llama PDR y lo que se llama CDR. O sea, un documento preliminar de diseño y luego pasar lo que se llama la revisión crítica de diseño. Bueno, en principio la Universidad Católica de Salta pasó la primera etapa, no pasó la segunda, pero este año volvieron a animarse y junto con otra universidad, junto no, por separado, porque cada uno presentó su proyecto por separado, que es el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, el ITBA, presentaron nuevamente, porque se hizo en forma virtual, sus propuestas a través de estos documentos, el PDR y el CDR, para justamente ver si estaban, digamos, a tono de lo que proponía CANSAT de Estados Unidos. Bueno, al IPA le fue un poco mejor que a la UXAL, pero a los dos le fue muy bien. Incluso IPA también cumplió con lo que se llama el CDR, que es la revisión crítica de diseño. Bien, muchas gracias por su atención y voy a dejar de compartir para hacerles un comentario final sobre esta actividad de CANSAT. Resulta que mañana justamente tengo una reunión con gente de CONAE para converger en una propuesta que se va a lanzar para estudiantes secundarios y universitarios el año que viene, que sería la reedición del programa CANSAT Argentina, hacerlo competitivo y hacerlo para tanto secundaria como universidad. En principio va a participar la secundaria con asesoramiento de universidad y después se va a extender al ámbito universitario. La idea es replicar un modelo exitoso y, por otro lado, poner en valor todo lo que se vino trabajando en los colegios secundarios, desde la Asociación de Cohetería Experimental y Modelista Argentina y desde, digamos, lo que pueda llegar a organizar CONAE, que en principio la propuesta es la siguiente, la misma que tiene el Laboratorio de Investigaciones Navales de los Estados Unidos, que es la que, junto con la NASA, organiza el concurso CANSAT en Estados Unidos. Proponerlo en forma competitiva, centrarse solamente en la carga útil, seguir la metodología CANSAT, que es la presentación de una idea. Esa idea tiene que ajustarse a los requerimientos, los constraints que va a imponer CONAE, que son requerimientos de masa, de consumo, de tamaño, y de ciertos parámetros que tiene que cumplir la misión primaria. Y accesoriamente una misión secundaria que pueda llegar a cumplir este colegio que se presenta o esta universidad que lo asesore. Después se hace un evento que va a consistir justamente en lanzarlos a través de cohetes provistos por la SEMA, ya enmarcado en lo que es un ciclo lectivo completo. Nosotros apuntamos, por un lado, la simplicidad y por otro lado, a el hecho de que no puede exceder un ciclo lectivo porque tanto alumnos como, digamos, docentes, es difícil que se entusiasmen y que permanezca el entusiasmo por mucho tiempo. Esto lo discutimos mucho junto con Mario Churi y Francisco Gutiérrez, que somos los tres de las universidades, Mario Churi de Concordia, de la Regional Concordia, y Francisco Gutiérrez del CUDAR, de la Regional Córdoba, de la UTN, para tratar de que CONAE, digamos, confíe en nosotros y pueda, digamos, podamos realizar un concurso que sea válido, que sea sencillo, que sea realizable, que no sea costoso, atendiendo la realidad, por un lado económica argentina y por otro lado educativa argentina. Esta pandemia, como ustedes habrán podido comprobar, no solo destrozó a nivel mundial un montón de estructuras, pero la estructura universitaria y la estructura educativa argentina en general ha sido muy afectada. Se intenta entonces, a partir de esta propuesta, que ojalá CONAE termine cristalizando el año que viene, se intenta empezar a reconstruir ese daño terrible que ha hecho esta pandemia en el país a nivel educativo. Bueno, una de las formas de fomentar vocaciones y de volver a entusiasmar
a esos alumnos universitarios que desertaron, esos alumnos secundarios que desertaron, es a través de metodologías que sean sencillas por un lado, pero que por otro lado sean espectaculares a la hora de cristalizarlas. Que fomente la competencia sana, que fomente el trabajo en equipo, que fomente la colaboración entre universidad, organismos oficiales como CONAE, asociaciones como la SEMA y colegios secundarios como los colegios secundarios no solo de la zona, porque esto sí, por primera vez, tendría un alcance nacional. Eso es lo que fundamentalmente a mí me entusiasma. ¿Mm? Muy bien, mi charla ha terminado. Si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta, estamos dispuestos a escucharlos. Agradezco, por supuesto, a quienes se han acercado a esta charla para escucharla y tienen alguna consulta para hacer. Estamos acá para responder. La pueden hacer por chat o la pueden hacer abriendo el micrófono. Muy bien. Bueno, si no hay dudas, les agradezco muchísimo. Yo quisiera recordar un poco cuál es el objetivo de estas jornadas de difusión espacial, centradas de ahora en más en las charlas que van a seguir mañana, centradas en el modelo CANSAT, el modelo de cargas útiles, y centradas también en lo que es la metodología para tratar de replicar una carga útil universitaria en los vectores que pueda ofrecer, digamos, o las posibilidades que pueda ofrecer CONAE o asociaciones para que esa carga útil pueda fabricarse por un lado y testearse, validarse por otro lado, ¿no? Muchas gracias, Roberto. Levantó la mano Roberto, no sé si querés decir algo. Sí, quiero decir algo. Sí, Roberto. Además de felicitarte porque es muy didáctico, además de sentirme orgulloso de contar con personas como vos que llevan adelante eso que es muy, muy valorable, que a su vez permiten poner el germen en la juventud. La otra cosa que es importante que respecto a lo que somos los argentinos respecto a otros países. Ustedes promueven colaboración, no competencia. Esa cuestión es muy importante porque en general en otros países tratan de pisar la cabeza del otro. No, acá lo que están ustedes haciendo es, muchachos, usted tiene una idea, usted tiene otra idea, juntémonos y crecer en la idea. Para mí eso es fundamental, porque es fundamental no solamente por el desarrollo a nivel técnico, sino a nivel humano. Cuando las personas nos enseñan en la parte educativa que tenemos que ser los primeros, es un error tremendo. El error es tremendo. Lo que hay que hacer es lo que están haciendo ustedes. Y yo los felicito, pero no sé cómo decirlo, pero los felicito muchísimo, muchísimo, muchísimo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Roberto. Intentamos, y si hay voluntad política por parte de CONAE, esto puede realmente ser exitoso y explotar. Así que vamos a necesitar la colaboración de todos ustedes si esto realmente toma volumen, ¿no? Daniel, escuché, leí tu comentario. No hay wiki de materiales, pero sí hay una amplia cantidad de información en la red, especialmente en lo que es CANSAT Europa. O el CANSAT de Estados Unidos, lo único que publican algunas universidades son los PDR y CDR. Los PDR son documentos, pero los CDR son presentaciones, PowerPoint.
¿no? Ahí está bastante detallada a nivel experimental, la experiencia. Pero los que realmente te brindan recursos educativos son los europeos. Yo te propongo que consultes la página de la ESA, donde hay un montón de material educativo en forma de PDF, hay experimentos, hay, bueno, incluso el detalle de lista de materiales que se necesitan para armar un CANSAT. ¿Mm? Así que eso está ahí ya disponible para todo el mundo. Muchas gracias. Por favor, muchas gracias por asistir desde Uruguay a esta propuesta. Y tenemos ganas de hacerla extensiva, eso tenemos que hablarlo con CONAE, a los hermanos uruguayos en cuanto se pueda. O sea que, más allá de que yo tengo algunos vínculos personales, en Uruguay hay un cohetero, digamos, muy renombrado de la CEMU, que se llama Tabaré Pérez, que no sé si lo conoces, Daniel, pero él fue... Sí, sí, conozco a CEMU y sus actividades, son Exacto. referencia. Bueno, el Colegio de Te los Pinos... contactas con ellos y va a llegar al sistema educativo seguramente. Ojalá, ojalá. Tabaré, junto con la gente de ASEMU, promovió en un Colegio de los Pinos, que es un colegio, digamos, en situación, digamos, vulnerable, vamos a decirlo así, un proyecto educativo de cohetería y cargas útiles que fue exitoso. Incluso expuso parte de eso en un congreso argentino de tecnología espacial. Así que, bueno, Tabaré está muy en contacto permanentemente con nosotros y si hay alguna posibilidad de extender esto a Uruguay, seguramente lo vamos a hacer. Muy bien. Muchas gracias a Alexis, a Guillermo, a Marcelo, a Fernando por las felicitaciones. Y bueno, los esperamos en el último encuentro, la última jornada de mañana, donde vamos a tener el gusto de escuchar especialistas en electrónica y en cargas útiles y en robótica, para ver cómo realmente se pueden implementar en el modelo CANSAT o el modelo en general de cargas útiles estudiantiles. ¿Mm? Mañana mantenemos el mismo esquema, empezamos puntuales, las charlas no se extienden más de 40 minutos, hay espacio para preguntas, así que más o menos es la misma metodología que hoy. El mismo link y todo eso. Bueno, muchísimas gracias por participar y los esperamos mañana entonces. Que tengan buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Chao, Pablo. Chao, buenas noches. Gracias, Aníbal.